Gracias, Carlos. Yo también estoy muy contenta de estar acá. Soy amiga de Alicia. La conozco hace muchos años. Hicimos juntas el curso de formación de investigadores en desarrollo urbano y regional del SEUR en los 70. Y yo siempre comento con mis colegas, amigas, que yo creo que Alicia es la discípula perfecta de Jorge Enrique Ardoy, en el sentido de que ella no solamente hizo una obra propia, digamos, ¿no?, sino que también hizo un aporte muy desinteresado y generoso a la construcción de instituciones, de todas las instituciones en las cuales ella trabajó. Y no es común, digamos, ¿no? No es común en los intelectuales, ¿no?, donde cada uno piensa en su propio territorio, digamos, en sus propias ideas y cómo autopromocionarse. Bueno, dicho esto, a mí me tocaba hablar sobre esta mesa de los desafíos de la investigación urbana. Entonces era un tema no muy fácil para referenciarlo a una obra tan directa de Alicia, ¿no? Se me ocurrió entonces, dentro de la amplia gama de temas que integran la agenda de la investigación urbana, focalizarme en los estudios sobre la urbanización latinoamericana en dos periodos que fueron claves, que fueron de auge de los estudios urbanos, que fueron la década de los 70 y el momento actual, que uno puede retroceder algunas décadas atrás, ¿no es cierto? Y entonces pensé, bueno, voy a organizar mis reflexiones en torno a dos preguntas. Una, ¿cuál fue el paraguas conceptual o el marco conceptual que permitió de alguna manera explicar y describir el fenómeno urbano latinoamericano en cada uno de estos dos momentos? ¿Y cuáles fueron algunos trabajos de Alicia que aportaron a esa comprensión? Estas van a ser mi exposición. Los 70, la década de los 70, un hecho que sin duda, y hoy a la mañana se habló de esto, incidió en la orientación de los estudios latinoamericanos, fue la extraordinaria influencia que ejerció la escuela francesa de sociología urbana marxista, que vivió su época de gloria en esta década, se impuso como una tendencia internacional y sentó las bases para una nueva investigación urbana. Los franceses lo que querían era crear o elaborar una teoría sobre lo urbano a partir de nuevas bases, de nuevas preguntas, de nuevos objetos de investigación. Entonces, la ciudad dejó de ser vista ya como un objeto dado, como un objeto, digamos, definido a partir de un conjunto de mercados, o como un objeto de intervención de la planificación urbana, o como una cultura. La ciudad era vista y era producto de la estructura social en su conjunto. Entonces, si uno estudiaba el marco construido, o las políticas públicas, o la acción social, todo debía formar parte de un único fenómeno que era la urbanización capitalista y sus contradicciones. No se podía estudiar los agentes económicos separados del Estado, no se podía aislar la planificación de la política, no se podía aislar la política de la acción social. Y este enfoque, sin duda, trajo, digamos, una confluencia de disciplinas a los estudios urbanos y aportaron sociólogos, urbanistas, economistas, juristas. Hubo también en esta década un importantísimo intercambio académico entre los países centrales y América Latina, particularmente entre Francia y América Latina. Entonces, a principios de los 70, ¿no?, es actual que Manuel Castells, que era profesor de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París, pero que también era profesor en el CIDO en Chile, publica un libro importantísimo que se llamó Imperialismo y Urbanización en América Latina. Un libro en el que convocó a muchos intelectuales e investigadores que fueron nuestros referentes, que estaban Paul Singer, Milton Santos, Lucio Kovarin, Aníbal Quijano, Jorge Ardoy, el propio Castells, entre otros. Y la pregunta iniciadora de este libro decía: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de urbanización en América Latina? ¿A los rascacielos en San Pablo o a las favelas de Río de Janeiro? ¿Al mundo en pugna, a los campamentos chilenos o a los mecanismos de integración social de las barriadas de Lima? ¿A un informe técnico de un experto de UNESCO o a utopías arquitectónicas? Y la respuesta era todo, a todo, en la medida que la urbanización era un modo de expresión espacial que resultaba de la confluencia entre la estructura urbana y la estructura social. La urbanización daba cuenta de un espacio a partir de la dinámica de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales. Entonces la investigación urbana tenía que
precisar el alcance del fenómeno urbano y tenía también que precisar, digamos, las especificidades que tenía el fenómeno urbano en cada una de las realidades nacionales. Pero, decía Castells, había que encontrar un trazo común que unificara esta diversidad, y este trazo común estaba dado por el carácter dependiente de las sociedades latinoamericanas con respecto a las metrópolis europeas y luego a Estados Unidos. Entonces, la teoría del capitalismo y de la urbanización dependiente fue una teoría que tiñó y que permeó los estudios latinoamericanos en esta década y que además permitió describir y explicar el patrón de urbanización de nuestras sociedades hasta los 80, y yo diría que incluso hasta ahora. ¿Cuál era ese patrón? La generación en lapsos muy cortos de aglomeraciones gigantescas, las macrocefalia urbana, aglomeraciones que concentraban el grueso de la población, los recursos de inversiones, en detrimento del resto de los centros urbanos del campo, la falta de correspondencia entre urbanización e industrialización con la consecuente, gente que quedaba fuera del sistema productivo, la emergencia de un terciario de muy baja productividad que fundía desocupación y subocupación, y bueno, la aparición de lo que en ese momento se llamaban masas marginales, o sea, miles de migrantes que no encontraban ubicación productiva en la economía urbana, pero que tampoco encontraban una respuesta satisfactoria por parte del sistema público de la vivienda, dando lugar a una gama de asentamientos irregulares, de asentamientos informales, los campamentos, las villas, los inquilinatos, los barrios de autoconstrucción, toda esta ciudad informal, esta ciudad ilegal, cuyo tejido representaba entre un 80 y hasta entre un 50 y hasta un 80% del tejido de las ciudades de América Latina. Ahora, la urbanización dependiente aparejó no solamente esto, no solamente este universo de hábitat popular y un terciario, digamos, muy pobre, con una economía informal, sino que también trajo a escena camadas participativas. A pesar de las dictaduras militares, en muchos barrios empezaron a aparecer movimientos urbanos que reivindicaban por condiciones de vida mejor. Y acá también, de nuevo, la obra de Castells, la obra de Borja, la obra de Loikin, abrían un debate innovador porque colocaban el debate de cómo la lucha de clases se desdoblaba en luchas urbanas, que justamente estaban reivindicando, ¿no es cierto?, el acceso a bienes de consumo colectivo y a condiciones de vida mejor. Este marco de conceptos, de teorizaciones, de problemáticas que marcaban la agenda urbana de los 70, en las cuales nos formamos con Alicia emprende una cantidad de estudios que hoy a la mañana fueron mencionados, quiero simplemente retomarlos, una serie de estudios sobre la misma miseria en la ciudad de Buenos Aires, que fueron estudios muy rigurosos y muy originales. Ella estudia la villa entre el 63 y el 73, entre el 73 y el 76, y luego hace un estudio comparativo con Brasil. Y en estos estudios las villas aparecen, por un lado, digamos, como una expresión de la incapacidad de la economía capitalista dependiente para dar una mínima respuesta satisfactoria a las necesidades habitacionales, digamos, de los sectores populares, pero también aparecen como un escenario de disputa social y de lucha política, en el cual, digamos, emergen organizaciones villeras que llevan adelante movimientos urbanos que reivindican al Estado condiciones de vida mejor. ¿Y qué eran esas reivindicaciones en la década de los 70? En el corto plazo, el cese de los desalojos y las mejoras inmediatas en los barrios, y en el mediano y largo plazo, la expropiación del suelo y la construcción masiva de vivienda en el sitio y en los lugares aledaños. Veo que ahora estas reivindicaciones no son iguales, porque naturalmente el tema del suelo, digamos, de la propiedad privada, ha tenido una evolución conceptual muy importante, como señalaba Ana, y hay otras opciones para pensar más allá del otorgamiento de la propiedad. Entonces, lo que quiero decir es que en la medida que estas reivindicaciones de los villeros competían, la gestión de estas reivindicaciones competían al Estado, el objeto de estudio de Alicia, como bien señaló Cristina Cravino hoy a la mañana, era la articulación entre las organizaciones villeras y las políticas públicas en torno a reivindicaciones que tenían que ver con los bienes de consumo colectivo y la vivienda. Y era un enfoque importante, era un enfoque acertado. ¿Por qué? Porque en ese momento
urbano, había una fascinación por el campo cívico, digamos, o sea, mucho más en el contexto de dictadura, todo el dinamismo, toda la capacidad de transformación se colocaba en el campo de los movimientos sociales. El Estado aparecía como un Estado opaco. No se advertía que en este momento el Estado también se estaba transformando en su burocracia y en sus políticas públicas, y que justamente esta transformación de las políticas a veces abría la puerta para estos movimientos, ¿no es cierto?, no solamente para el planteo de reivindicaciones, sino también para la cooptación de las organizaciones.